Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí en un miércoles más para compartir conocimiento, compartir cultura, compartir salud, ¿no? Y el día de hoy es un tema que a mí me apasiona mucho, de mis temas favoritos, algo que he venido a aprender en los últimos años. Es un tema nuevo para mí, pero muy interesante, que determina la salud en general. Vamos a hablar de la microbiota. Hace unos días Renato Salazar, que es el invitado del día de hoy, me propuso hacer un podcast. Ya habíamos hecho uno sobre medicina funcional y lo hicimos, y creo que ha tenido una buena acogida. Ya lo lanzó y obviamente han salido muchas preguntas en relación a microbiota, así que este es un live donde vamos a hacer una pequeña introducción sobre... Ahí nos vamos a dedicar a las muchas preguntas que ha recibido Renato en estos días sobre la microbiota. Ahí está Renato. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Bueno, estoy muy bien, Renato. Excelente. Qué gusto, qué gusto. Todo bien, nosotros también por acá, felizmente. Ahí justo estaba escuchando y sí, tal cual como mencionaste, ¿no? Lo mencioné justo hace un rato en mis historias. Para aquellos que estén conectados, que aún no hayan tenido la oportunidad de escuchar el podcast, escúchenlo idealmente al finalizar, porque definitivamente va a ser un gran complemento, ¿no? Ahí hablamos, Marco nos compartió muchos insights muy interesantes sobre la microbiota y sobre todo aspectos que pueden ser considerados un poco más generales, ¿no? De hecho, hoy en el transcurso del día nos han hecho llegar varias preguntas. Si ustedes tienen también otras preguntas, compártanlas con toda confianza. Si pueden utilizar aquí el sticker del signo de interrogación, mejor aún, cosa que así se ordenan, digamos, con mucha mayor facilidad y puedo yo estar pendiente de las preguntas. ¿Te parece, amigo, entonces, bueno, muy brevemente para definir un poco la dinámica? No es conversatorio, tengo acá yo varias preguntas que nos han hecho llegar, puedo también yo ir viendo, hilando las preguntas que nos vayan haciendo ahorita los oyentes, las personas que estén conectadas. Nada, cuando tú me digas, quizás empezar haciendo una breve introducción al tema, ¿no? Hablar de rasgos muy generales acerca de qué es exactamente la microbiota y quizás qué componentes tiene o de qué está compuesta, ¿no? Sí, bueno, antes de hablar de la microbiota, dentro de mi expertise de médico, estudié muchas enfermedades, desde las más comunes hasta las más serias, y siempre te quedaba la duda de dónde, cuál es el origen, ¿no? Y La raíz. una de las respuestas que he ido consiguiendo, sería muy egocentrista decir que ya conseguí la solución o ya la raíz absoluta, pero una de las cosas que nos hace entender cuál es el origen de las enfermedades, y si nos salimos un poco de la enfermedad, sino de las disfunciones, de los malestares, de las cosas que no nos permiten estar óptimos, es la microbiota. Si realmente queremos trabajar en salud y mejorar todos nuestros aspectos de vida, la microbiota es trascendental. No podemos dar un paso adelante de mejorar nuestra microbiota. Entonces la pregunta, como tú dices, cae por su propio peso, que es la microbiota, ¿no? La microbiota hoy por hoy hay que entenderla como un sistema de cooperación, ¿no? Que está inside, en el mismo espacio que ocupa nuestro cuerpo, nuestras células humanas, y que nos permite a nosotros funcionar bien, regulando sistema inmune, regulando metabolismo, regulando reparación, regulando inflamación, regulando y aportando nutrientes a todo un sistema que necesita de buen estado de la microbiota, y está compuesto por billones, que digo millones, billones de bacterias, ¿no? que se han ido instalando dentro de nuestro intestino a través de miles de años de evolución, donde en esta prueba, ensayo y error han quedado las que realmente son saludables, ¿no? Y en esta evolución genética de miles de años, si hablamos del hombre de 250.000 años, de los primates mucho más tiempo, más de 100, 150 millones de años, ha sido un proceso de adaptación, cooperación y conocimiento mutuo que hoy nos permite funcionar bien. Y que en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos 100, 50 años, la vida moderna está dañando mucho nuestra microbiota y estamos teniendo mayor tendencia a la aparición de
mayor incidencia de enfermedades crónicas, que es lo que hoy por hoy tenemos que tener en cuenta como la principal pandemia encima del COVID. Excelente. Y qué importante eso último que has mencionado, porque claro, es el telón de fondo, ¿no? Detrás de todo lo que ha ocasionado el COVID es cómo ya nos encontramos a nivel poblacional, ¿no? O sea, en términos de salud metabólica, estilo de vida, condición, digamos, sí, condición en general, ¿no? Y ahí, amigo, para los que no, nuevamente, ¿no? Para los que no han tenido la oportunidad de escuchar aún el episodio y los que recién están escuchando acerca de esto, ¿en qué momento, digamos, la microbiota se comienza a poblar? Que es una pregunta que varios se hacen. Sí, como alguna vez he mencionado en otros lives y lo hemos conversado contigo, durante el embarazo el bebé va formando una ciudad. Esta ciudad más importante es el intestino, ¿no? Ujú. Ese intestino llega a tener ya una maduración a las 24 semanas de embarazo, ¿no? Los últimos estudios revelan que a partir de las 24 semanas de embarazo, cuando el feto comienza a abrir la boca, comienza a introducirse algunas bacterias del intestino de mamá. Ujú. Entonces, la primera colonización de la microbiota hoy se plantea a las 24 semanas de embarazo. Y es por eso que es muy importante ese último trimestre también para el desarrollo del bebé, del feto, ¿no? Ujú. El segundo punto clave es la forma de nacer, ¿no? Entonces, sí hay diferencias importantes en el nacimiento vaginal versus una cesárea. Ujú. El tercer punto clave es la lactancia materna, ¿no? La leche materna y el contacto con el pezón de mamá hace que también ingresen bacterias de la piel, que son estafilococos, que son bacterias que viven en salud con nosotros, en armonía. Y la leche materna, además de tener también bacterias tipo lactobacillus, tiene el alimento, la fibra prebiótica, es decir, la leche materna produce una buena evolución, crecimiento y desarrollo de esta microbiota que termina de madurar después cuando dejamos la leche materna con una alimentación correcta, adecuada, con una alimentación complementaria, como bien nos comenta nuestro amigo Roberto Somocurcio, a quien le mando saludos, un experto en alimentación complementaria que nos permite a nosotros dar ese paso gigante de dejar la importancia de la lactancia materna a una alimentación ya del mundo exterior, pero con cosas realmente saludables que permitan a esa microbiota culminar su desarrollo estable hasta los 4 años de vida. Excelente. Paradójicamente y coincidentemente es el mismo tiempo que completa su desarrollo, en su mayoría, del sistema nervioso central. Y hay una relación bidireccional, de ese desarrollo. Una depende de la otra, ¿no? Es súper interesante. Excelente, excelente. Y ahí, por ejemplo, que inclusive es una pregunta una duda que yo mismo tengo, ¿no? ¿Hasta qué punto al ser humano le resulta beneficioso, por ejemplo, recibir algunos nutrientes que están en la leche materna y que luego nosotros, claro, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros ya no consumimos leche materna, pero sin embargo hay algunos nutrientes que podemos encontrar en otro tipo de alimentos, ¿no? Como lo que pasa y conversamos la vez pasada con los oligosacáridos, con los TCMs, por ejemplo, ¿no? Que claro, si bien vienen de otro tipo de fuentes, ¿qué tan beneficioso resulta? Por supuesto, no y siempre en un contexto individualizado, pero a grosso modo, ¿qué nos podrías comentar por ahí, amigo? Sí, definitivamente nada se compara a la leche materna, Ujú. ¿correcto? Eso no quiere decir que comencemos a consumir leche materna a nuestra edad porque ya no nos corresponde. Ajá. Pero sí hay oligosacáridos de cadena corta que son alimento para esta microbiota y algunas otras sustancias que son importantes para la alimentación de una microbiota en ese momento inmadura, ¿no? Ujú. Si bien es cierto, podríamos incrementar eso, pero ya en la adultez y, digamos, en una persona ya que terminó su maduración de la microbiota, es importante que sepan que el principal alimento de esa microbiota es la fibra vegetal, Ujú. ¿no? Entonces, de Buenísimo. nada sirve, y lo conversamos la vez pasada, no es negociable. Una Exacto. persona que quiere tener una microbiota saludable tiene que comer una buena cantidad de vegetales y verduras, y si no lo hace, de nada sirve que le ponga suplementos y complementos a su alimentación si no tiene esa base fundamental que al final, ¿qué significa una fibra, un vegetal? Significa una densidad de micronutrientes importantes, que ya hemos conversado la vez pasada, que eso
influye en la mitocondria, que es otro temón, ¿no? Temón. Temón. Y lo otro que influye es de que lo que nosotros no podemos digerir, que es esta fibra vegetal, es el alimento para esa microbiota. Entonces, dense cuenta que nosotros hemos negociado, hemos hecho un convenio, un mutualismo con estos bichitos, ¿no? Que es, yo te doy un espacio donde vivir, te doy alimento y tú me complementas todo lo que a mí me falta. Vitaminas, sustancias que complementan el metabolismo, me va a regular el sistema inmune, me va a permitir una salud de esa barrera intestinal que permita absorber micronutrientes para las funciones desde el pelo hasta la punta del pie. Excelente. Y qué interesante, tal cual, ¿no? Lo que tú mencionas, como el consumo en verdad de verduras es no negociable, ¿no? A veces uno cree, quizás no lo acostumbraron de muy chico a comerlas y va pasando el tiempo y se vuelve cada vez más retador, pero claro, si bien uno hasta cierto punto puede conseguir esa vitamina, ese micronutriente en otro lado, por otra vía, un extracto, yo que sé, sea cual sea la forma, la fibra es irreemplazable, ¿no? Es algo que sí o sí necesitamos y que tenemos que aprender a consumir, porque inclusive ya más adelante es una de las preguntas. De hecho, hay personas que no lo saben, pero la microbiota tiene una influencia directa sobre nuestros niveles de energía, ¿no? 100%, ¿no? En primer lugar, como te digo, una microbiota saludable es una microbiota que no inflama. Tienes un sistema digestivo inflamado, por lo tanto, ese sistema digestivo no cumple sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Procesar el alimento. Es decir, al no procesar el alimento, tú no le puedes sacar la pepita de oro a ese alimento. Por lo tanto, desperdiciamos y perdemos en las heces micronutrientes que nos hacen falta. Por lo tanto, ya ahí tenemos un déficit. Segundo, activamos el sistema inmune y generamos que ese proceso de inflamación evite y desequilibre nuestra reparación, ¿no? Y por lo tanto, también, si ese sistema digestivo está dañado, esa microbiota es inflamatoria y al ser inflamatoria no produce ácidos grasos de cadena corta. Uno de esos es acetoacetato, ¿no? Que es trascendental. El acetoacetato lo produce la microbiota y eso es absorbido por el intestino y eso ingresa directamente a las células convertido, para los que sale un poquito de bioquímica, acetil-CoA. Y el acetil-CoA es el principal combustible para el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la cadena de reacciones químicas que producen ATP. Y el ATP es el Bitcoin, es la moneda, es el dólar, es la molécula de energía. Para los que les gustan los Jedi, siempre digo, es la fuerza, ¿no? Qué buena, tal cual, tal cual. Y claro, qué interesante en verdad, porque cuando lo ves de una cierta manera, si no se produce este tipo de ácido graso de cadena corta, es un ciclo energético incompleto, ¿no? Entonces, si nosotros eso lo aterrizamos, digamos, a lo más, por así decirlo, a lo más básico y elemental, el no consumir la fibra de las verduras equivale a un ciclo de producción energética incompleto, ¿cierto? Exacto, ¿no? Y a un ciclo de producción energética súper potente, ¿no? Cuando hablamos de energía, sabemos que es el ciclo anaeróbico y el ciclo aeróbico. Y en el ciclo aeróbico está lo que se produce a través del carbohidrato y a través de las grasas, ¿no? Es muy importante tener buenos niveles de acetil-CoA para que este ciclo se dé. Si no se da este ciclo, obviamente tu posibilidad de generar energía o es muy corta o tiene que desviarse la vía anaeróbica. Entonces, te cuesta, ¿no? Y te fatigas y en el día a día, pues, oye, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué no me recupero? ¿Por qué me duelen los músculos? Hablando un poquito más de deporte y tiene que ver con un problema de microbiota. Y a pesar de estar comiendo bien, ¿no? Entre comillas, si tenemos ese sistema inflamado, esos nutrientes que se supone que son buenos no se absorben. Entonces estamos en déficit, ¿no? Estamos yendo en contra de la corriente, ¿no? Entonces ahí tenemos que jugar y entender bien que tenemos que buscar nuestros resultados más óptimos y la microbiota juega un rol preponderante. Excelente, excelente, amigo. Mira, y ahí para entrar ya en las preguntas que nos hicieron ahora, que de hecho se alinean ahorita súper bien con actualmente dónde nos ubicamos dentro del tema, nos preguntaron, por ejemplo, cómo saber si mi microbiota está dañada.
Bueno, a ver, el cuerpo habla, ¿correcto? Entonces, si yo tengo problemas se supone digestivos, ¿no? Es decir, soy estreñido o voy muchas veces al baño, ahí hay un problema en microbiota, ¿no? Ajá. Si yo como algo y me cae mal, ¿no? Digamos que puede ser porque estuvo con una toxina contaminado, pero si lo vuelvo a comer y me sigue cayendo mal y me cae mal, y no me debería caer mal, ya ahí estamos hablando de que hay un proceso inflamatorio y una microbiota dañada. Es decir, las menestras bien preparadas no me deberían causar daño. Un exceso de pan no me debería causar daño. Los lácteos no me deberían caer mal, ¿no? Entonces, Que pasa ya cuando en tú muchos comienzas casos, ¿no? a identificar alimentos, y lo más sencillo es, ok, me quito el alimento y ya está. Si me quito el alimento, me estoy quitando la molestia, pero estoy obviando el mensaje que me dio ese alimento, que significa, oye, si estoy comiendo y me cae mal, significa que algo está funcionando mal. ¿Correcto? Entonces, hay síntomas directos, ¿no? Entonces, los diagnósticos de la famosa gastritis, ¿no? Es un estado de disbiosis, la distensión abdominal cuando uno come o se llena rápido, si te embotas con la cerveza, por ahí también tienes un problema de disbiosis, Wow. si eres estreñido es un problema de disbiosis, etc. O sea, el famoso colon irritable, que me diagnosticaron colon irritable y me dan estas pastillas, ¿no? Eso es un estado de microbiota alterada, de disfunción del sistema, ¿no? Y obviamente si vamos más allá, si eso es la raíz, si yo tengo una artritis reumatoidea, tengo un lupus, tengo una tiroiditis de Hashimoto, tengo migraña, tengo fatiga crónica, fibromialgia, tengo obesidad, ya en fin, ya las enfermedades mucho más complicadas y en otros órganos, rinitis, asma, bronquitis, dermatitis, problemas de caída de pelo, me está diciendo que mi sistema no está funcionando bien. Y hay un nuevo paradigma de la medicina funcional. Si no sabes que está funcionando bien, empieza por el intestino. Ajá, buenísimo, buenísimo. Es el primer paso que tenemos que hacer en medicina funcional. Si el intestino está bien, ya comienzas a subir. Pero no puedes empezar de arriba, empezar del fruto, de la flor, sin evaluar la raíz. Claro, claro. Y qué interesante porque, mira, de hecho nos dirige casi que automáticamente a la segunda pregunta, que fue si es que una disbiosis, por ejemplo, se manifiesta únicamente a través del tracto digestivo, malestares estomacales, reacciones alérgicas, intolerancias, etcétera, o si puede guardar algún tipo de relación, por ejemplo, con quizás alguna lesión física o quizás algún tipo, como comentaste, ¿no? Quizás de episodio dermatológico, si se manifiesta a través de la piel también. Bueno, creo que esa pregunta ya la respondí. Se manifiesta a través de muchas cosas, ¿no? Caída de pelo o cabello, ¿no? Problemas de piel como dermatitis, rosácea, problemas alérgicos como urticaria, ronchas, las personas que reaccionan exageradamente a una picadura de mosquito, si estamos hablando de piel, ¿no? Problemas ya un poquito más profundos como dolores articulares, musculares, las personas que hacen mucho deporte y se paran lesionando, ¿no? Ahí hay un problema de preparación que hay que evaluar ahí, muy importante, los insumos que necesita el cuerpo para repararse y el sueño, que también es un punto importante. Juego y se me inflama el talón, me paro lesionando, o me desgarro con frecuencia, ¿no? Las personas o deportistas, que obviamente, a ver, tú llevas a muchos deportistas y lo haces de una manera bien planeada, bien programada, de más a menos, y a pesar de eso se lesionan, ¿no? Entonces tú no entiendes por qué. Ahí debe haber un problema en microbiota que está generando que no tenga buenos insumos, ¿no? Problemas articulares, inmunológicos, como ya lo mencioné, ¿no? En mujeres, por ejemplo, trastornos del ciclo menstrual, endometriosis, el problema de una regla con mucho dolor. La regla no debe doler. Wow. Y cuando una mujer comienza a menstruar y tiene mucho dolor, nos está hablando que ahí hay un proceso de inflamación en toda la zona del abdomen y el peritoneo que tiene que ver con la disbiosis, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier cosa como enfermedad crónica, persistente, recurrente, puede ser interpretada como un problema de base de disbiosis, ¿no? Los niños que tienen amigdalitas recurrentes y reciben antibióticos también, ¿no? Entonces, realmente impacta. Nos pasaríamos toda la hora hablando una por una, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y sí, en verdad, lo que mencionas
Yo sobre todo lo asocio mucho a que, claro, a veces de la parte del deportista, ya sea en el nivel en el que se encuentre, ¿no? Amateur, aficionado, profesional, sea cual sea el caso, a veces no se entiende la inflamación como un proceso celular, ¿no? O sea, únicamente uno asocia pues la inflamación a me duele el codo, me golpeé aquí, me duele esto, pero claro, uno a veces pasa por alto el origen, ¿no? Entonces, eso, El hombre y las personas tenemos una facilidad de encontrar en lo más cercano la causa de, ¿no? lo Y más si tú te visible, pasa a ti, oye, me empezó a doler la espalda, ¿no? Seguro hice un mal movimiento, levanté una caja y comienzas a buscar algo muy cercano para justificar, ¿no? ujú, Me pasa con mucha frecuencia también en los alimentos, en las comidas, ¿no? Me comí un pan con chicharrón y creo que el chicharrón y la grasa me hizo daño, ¿no? Hoy digo, ¿y no será el pan? ¿No tendrás un problema de claro, intolerancia al gluten? claro, No lo claro. creo. Entonces, tenemos algunos conceptos que nos hacen desviarnos un poco de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Ujú. Y eso sobre todo lo último, ¿no? También la típica, o sea, una super parrilla con panes, cervezas y claro, uno a veces le atribuye la acidez o el malestar a la carne, cuando en realidad no necesariamente parte de ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Porque lo primero que empiezas es tu pan con chorizo, ¿no? Que es más rico Tal cual, tal cual. que levante Acá, la por mano ejemplo, el que no ha pecado. claro, por supuesto, todos somos parte ahí de... Ahí nos hicieron una siguiente pregunta muy interesante, me parece, que fue cómo se comunican, en qué beneficia o hasta qué punto, digamos, condiciona el sistema inmunitario o la correcta función, ¿no?, del sistema inmunitario el tener una microbiota en estado de disbiosis. En estado de disbiosis, perfecto. Es bien sencillo, es súper Ujú, sencillo, ¿ya? Y lo explico de una manera que sea entendible. ujú, El sistema inmune es tu sistema de defensa, es tu sistema de seguridad, ujú, ¿correcto? Imagínate que tú vas a poner una tienda, ¿ya? Pones tu tienda y la pones en una ciudad en Suiza, ujú, ¿ya? Entonces tú pones tu tienda y dices, bueno, estoy en Suiza, no hay policía, no creo que necesite poner rejas, no creo que necesite poner alarma, no creo que necesite poner un guachimán para que cuide las noches, no creo que me deba inscribir a Proseguro o Verisure, porque obviamente ujú, estoy en Suiza, estoy en un ambiente seguro, o sea, mi lectura, porque al final es la lectura y la observación de nuestro entorno, nos permite estar tranquilos y no generar un sistema de defensa exagerado para el lugar que estamos. ujú, ¿Ya? Lo mismo pasa con las células intestinales. El 80% del sistema inmune en cantidad de células está repartido en todo el sistema digestivo, ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en ese sector hay bacterias, que si bien es cierto, son amigas, pero al final pues siempre hay que tener un control, ¿no? Nos Claro. pasa con nuestros límites, ¿no? En Ecuador hay una frontera, entonces siempre vas a tener un control más o menos interesante, medido, ¿no? No vas a poner tanques porque es una mala señal. Pero imagínate que tu sistema de información comience a detectar que fuera de tu frontera o fuera de esa tienda, ¿no? Vamos a mudar tu tienda a un sitio un poquito más peligroso, ¿no? Vámonos ¿a dónde nos vamos? Pues a Manzanilla, ahí que está por la Ah, Victoria, una zona media peligrosona, sin picante. ofender a la gente que vive ahí, pero digamos, Claro. lamentablemente ahí más delincuencia, ¿no? Ujú. Entonces imagínate esa tienda que llega ahí y comienza a ver alrededor pues, caras no muy amigables y el vecino le dice, oye, no te vas a poner reja, acá roban todos los días. Sí, ¿no? Entonces comienzas a armarte y comienzas a poner reja, cerco eléctrico, seguridad, alarmas, ¿no? Porque ves un ambiente donde hay personas que no son de buen vivir. Lo mismo pasa en nuestro intestino. Cuando nuestro intestino tiene bacterias inflamatorias, son bacterias que son oportunistas y pueden aprovechar cualquier descuido y meterse a tu sistema y enfermarte. Ujú. Entonces el sistema comienza a activar todo una cascada de inflamación y de seguridad, ¿no? Entonces genera una alarma por todos lados, ¿no? Y ese mensaje también llega a la vía respiratoria. Entonces, Ajá. si ese mensaje de activación, de inmunidad, es decir, ok, en cualquier momento nos pueden atacar. Imagínate que el Perú se entere por su sistema de inteligencia que Chile, Ecuador y Colombia están preparando un ataque para invadir el Perú, Ajá. ¿no? ¿Qué va a hacer al toque? Pues comprar armas y comprar un montón de cosas y Prepararse. ponerse en la frontera. Lo mismo pasa en el Ujú. sistema, ¿no?
Si tenemos información que al frente nuestro, en este límite que tenemos en el intestino, existe bacterias que nos pueden agredir, comenzamos a armarnos. Y nos armamos en todo nivel. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me expongo al polvo? ¿No? Lo leo como una agresión, ya no lo leo como polvo nada más. Y mi cuerpo reacciona exageradamente frente a ese polvito que es básicamente proteínas de piel, proteínas de ácaros o hongos, y responde exageradamente y eso se llama rinitis alérgica. Ajá. Si eso lo paso al pulmón, eso se llama asma. Si eso lo paso a la piel, pues si hay una respuesta química, una dermatitis. Entonces el cuerpo va activando su sistema inmune porque es regulado por la microbiota. Si mi microbiota es inflamatoria, el mensaje que va a recibir es, oye, ten cuidado porque por cualquier lado nos van a atacar. Si yo cambio mi microbiota a un estado de no de disbiosis, sino de eubiosis, me vuelvo a mudar a Suiza y comienzo a decir, oye, esto no me sirve, y voy quitando todas las cosas de hiperreactividad, ¿no? Ajá. Entonces, es así de entendible, ¿no? El ambiente modifica la respuesta. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y ahí, amigo, ¿qué insumos, productos, para no llamarlos alimentos, son los que terminan afectando de forma negativa a la microbiota? Definitivamente, ¿no? Ahí hay un factor de individualización importante, pero quizás a rasgos generales o a grosso modo. Sí, y eso es bien importante y lo quiero recalcar, la individualidad, ¿no? Nosotros vamos a hablar en general, claro, pero no significa que a todos les funcione así, algunos de una manera, algunos de otra manera. La individualidad es importante y hablarlo es dar información general para que cada uno la capte y diga, a mí me pasa esto, ¿no? Y no es extrapolable a mi vecino, por si acaso. Entonces, puntos claves, ya hablamos de la salud materna en los últimos 3 meses de embarazo. La forma de nacer, la lactancia mixta, ¿no? Y los primeros alimentos. Ahí en la alimentación, bien que has preguntado, nuestra generación, tiene mucho consumo de carbohidratos, ¿no? Y el exceso de carbohidrato y sobre todo de procesados o refinados, hacen daño a la microbiota. Ajá. Y obviamente cuando uno come más carbohidratos y más refinado, hay una relación indirecta de bajamos el consumo de vegetales. Exacto. ¿No? Es raro ver a un niño que coma mucho carbohidrato y mucho vegetal. Mucho, claro. Raro, ¿no? Es muy raro. Lo habitual es más carbohidrato, porque obviamente el carbohidrato me genera pues, dulcecito, azúcar, es más... más agradable. Más agradable a quien lo acostumbramos a eso, ¿no? Y es un tema de que los papás ahí tenemos una misión muy importante en los primeros años de vida. Pero hay esa diferencia, ¿no? Mucho carbohidrato, mucho azúcar, mucho dulce y bajos vegetales. Entonces, esos son los alimentos que más dañan. Lo otro, digamos, ya siendo un poquito más dentro de los vegetales, los que no son orgánicos, porque de todas maneras, si bien es cierto, un vegetal hoy por hoy está controlado en la cantidad de insecticidas que recibe para que nuestro cuerpo no ingrese. Obviamente, yo me hago un examen y no voy a encontrar ningún insecticida ni bactericida vegetal. Claro. Pero para la bacteria, esa pequeñita que está metida en nuestro intestino, sí le hace daño. Ajá. Entonces, un alimento industrializado, un vegetal industrializado, puede generar un impacto en nuestra microbiota. ¿Correcto? Otra cosa importante en cuanto a la alimentación es el exceso de proteínas también, ¿no? Si yo consumo muchas proteínas, voy a aumentar sobre todo las bacterias que son más proteolíticas, que generan más fermentación y más daño. Y lo que hay que tener en cuenta es el balance, ¿no? Yo creo que esa es la palabra correcta, el balance, ¿no? En cuanto a alimentos. Otras cosas que obviamente ahí hacemos una mea culpa como médicos y definitivamente al no tener ese conocimiento antes era tal vez un poquito más ligero en recetar antibióticos. Ahora hasta el último me amarro las manos para poder recetarlo. Pero cuando se tiene que dar, ¿no? Definitivamente los antibióticos han venido a salvar muchas personas. Claro. ¿Ya? Pero el uso de antibióticos de manera indiscriminada, cuando tú vas a la farmacia y le preguntas a la farmacéutica, ¡ay, qué bueno para la garganta! Y te dan una citromicina, un Bactrim o un antiinflamatorio, ahí estoy dañando a mi microbiota también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Perfecto. Entonces, la alimentación, antibióticos y tóxicos del ambiente, ¿no? Metales, por ejemplo, en los exámenes de microbiota que estamos haciendo, estamos encontrando mucho titanio. Ajá. ¿No? ¿Y de qué procedencia? En los alimentos que son blanqueados, ¿no?
Y en la pasta de dientes, el dióxido de titanio, ¿no? Wow. Tiene, ¿no? Entonces ese incremento de esos metales a nosotros no nos generan una toxicidad, pero a nuestra microbiota sí. Claro. Entonces, los procesados tienen esas sustancias que sirven para preservar. La preservación está en relación a bloquear el crecimiento de bacterias, ¿no? Y obviamente si ingresan a nuestro organismo van a también limitar el crecimiento de nuestras bacterias en nuestra microbiota. Entonces, los chicles, las gomas de mascar, estas blanquitas tienen titanio. Tiene titanio. Los marshmallows y todo lo que sea blanquito, ahí debe haber titanio de todas maneras. Ah, bueno, excelente dato tenerlo siempre, sí, ¿no? Siempre presente. Mira, y también, te soy sincero, Marco, nos han hecho unas cuantas preguntas muy buenas acerca de la microbiota y los antibióticos. Antes de pasar a eso, me gustaría hacer dos preguntas puntuales que están muy vinculadas con las decisiones alimentarias al final. La primera de ellas nos preguntaron ¿cuál es la mejor forma de lavar las verduras? En el sentido de que, claro, ahora, me imagino, pues, ¿no? A raíz de la coyuntura ya únicamente hay quienes no únicamente las refriegan en agua, ¿no? Están usando quizás algún tipo de producto, o mejor dicho, no necesariamente decir cuál es la forma adecuada, sino qué cosas tenemos que evitar. Hablamos acerca en el podcast del exceso de higiene, ¿no? Que creo que tiene un poco que ver también. Sí, claro que sí, ¿no? La microbiota es saludable mientras más variabilidad tiene, ¿no? Y a mayor variabilidad tiene que ver con que ingresan también bacterias del medio ambiente y se relacionan con las nuestras y viven en salud. O sea, lo que hay acá afuera, hay acá adentro, ¿no? En un estudio súper interesante del doctor Fasano, que es un crack italiano o americano, no me acuerdo bien, de microbiota, hacían el estudio de la variabilidad de las bacterias del suelo de la Tierra, ¿no? Y del intestino de los niños. Y era calcado. Cambiaba en uno y se modificaba en el otro. Exacto. O sea, tú analizabas el suelo de un niño que venía en el campo y encontrabas las mismas bacterias que encontrabas en su intestino. Wow. Entonces, lo que hay en el suelo es lo que va a haber dentro de nuestro intestino. Y si yo someto a mi casa, al lugar donde vivo, con muchos desinfectantes y lo limpio exageradamente ahora en esta locura de pandemia donde se ha generado pues un exceso de uso de cloro, probablemente todo este proceso ha generado un cambio en nuestra microbiota porque nuestro ambiente se ha modificado por el exceso de limpieza, ¿no? Planteo una posibilidad interesante porque, por ejemplo, donde hay menos salubridad, en el África, ¿no? El COVID no ha pegado tanto. ¿Por qué? Porque obviamente están expuestos a unos estados de salubridad menores que los nuestros, ¿no? Y es por eso que las ciudades son las más afectadas. El campo habitualmente no se está afectando mucho. Es cierto eso. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, hemos aprendido que hay que ser muy limpio, tenemos que ya tener una curva de aprendizaje y decir, tampoco es bueno ser muy limpio. Claro, claro. Entonces, ahí hay que confiar un poco que si nuestro sistema está estable y nuestra microbiota es estable, nosotros deberíamos lavar los vegetales, sobre todo los orgánicos, solo con agua, ¿no? Meterle cloro, estamos condicionando a un ingreso de sustancias cloradas a nuestro sistema también. Ahora, hay límites, ¿no? Porque hay que entender que ese mismo ácido clorhídrico lo hace el estómago. Y que los jugos digestivos que son alcalinos bloquean esa pequeña cantidad de cloro. Entonces yo no creo que impacte mucho ponerle unas gotitas de cloro al agua con que le vas a lavar los vegetales, ¿no? Buenísimo. Más impacta los insecticidas y bactericidas que pueden utilizar en los cultivos industriales, ¿no? Y ahí, qué interesante lo que mencionaste, porque inclusive ahora, pues no a través del grounding, en español, la verdad, es tener básicamente contacto con el suelo, ¿no? Con la tierra, con el pasto. Se está comenzando a hablar cada vez más de esto, ¿no? Y que resulta, pues, ¿no? Muy positivo para el ser humano, el tener una mascota en casa también, ¿no? Como una forma de quizás hasta cierto punto traer algo de naturaleza dentro, ¿no? Justamente para diversificar la microbiota. Sí, claro, claro. Y las mascotas tienen que ser mascotas, ¿no? Claro. Si las humanizamos también tenemos un problema ahí. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y ahí, mira, la siguiente pregunta, que es la última, o sea, específicamente de alimentos, es acerca del consumo de cárnicos.
nos preguntaron si es que había algún tipo de, bueno, definitivamente relación existe, ¿no? Pero si había algún tipo de repercusión o qué efecto genera a nivel de microbiota el consumir cárnicos. Mencionaste, ¿no? El tema de consumir proteína en exceso, eso, como todo, ¿no? Cualquier cosa que se consume en exceso va a generar ahí algún tipo de repercusión. Pero específicamente hablando de productos cárnicos. La microbiota funcionalmente la podemos dividir en tres grupos. Ajá. El primer grupo es unas bacterias que se les llama mucoprotectoras. O sea, su función es proteger a la mucosa. Mucosa se llama llamémosle telita o la capa del intestino. Eso se llama mucosa. La mucosa de mi boca es lo que está ahí. Entonces el intestino tiene también una mucosa. Entonces encima de esa mucosa se acoplan las bacterias mucoprotectoras que deben protegerse. Esas se alimentan bastante de fibra, ¿correcto? Encima de esa capa hay un grupo de reguladoras que es mitad-mitad, ¿no? Es como que está al medio frente a las bacterias que son el siguiente grupo, que funcionalmente son las proteolíticas. Ajá. Estas bacterias proteolíticas tienen la capacidad de inflamar, de dañar, de digerir muchas cosas. Por ejemplo, si yo me como un alimento contaminado, esa bacteria mía me va a defender frente a ese alimento contaminado y se va a sacrificar por mí. O sea, se va a comer la toxina, va a morir y va a evitar que me haga daño a mí. Entonces es importante tener esa cantidad de bacterias, pero en la justa medida. Entonces, si yo como más proteínas de lo debido, estoy alimentando más a ese tipo de bacterias, las proteolíticas. Y lo que se ve es de que mientras más proteínas consumes, incrementa tu cantidad de bacterias proteolíticas. Ajá. Y eso genera el desequilibrio. Entonces, la pregunta es como que capciosa, ¿no? ¿Es bueno comer carne? ¿Es malo comer carne? No es bueno ni malo, ¿no? Hay que individualizar en cada persona, ver cómo está tu microbiota y de acuerdo a eso, si tienes mucha proteolítica, mi sugerencia va a ser restringe o reduce tu ingesta de carne hasta que esté equilibrada y después la reintroducimos correctamente. Excelente, ¿no? excelente. Entonces, eso es, ¿no? Por ahí va el asunto. Buenísimo, buenísimo. Aquí, antes de pasar justo al tema de los antibióticos, nos hacen una pregunta de si existe una relación entre las emociones y la microbiota. Es una pregunta muy interesante. Ese es otro live. Solo un ejemplo. El 80% de la serotonina, neurotransmisor del ánimo, se genera en el intestino. En un intestino saludable. Si tenemos un intestino inflamado, hay menos serotonina. Si la serotonina está baja, pues obviamente voy a tener mayor tendencia a la ansiedad y mayor tendencia a la depresión. Si yo tengo una microbiota dañada y tengo estrés, digamos, tengo mucho trabajo, el estrés es un estado de metabolismo cerebral muy intenso que consume neurotransmisores. Entonces, cuando yo tengo estrés, mi serotonina cae tal cual estuviese yo deprimido. ¿No? Y al no tener un intestino correcto y saludable, no produzco buena serotonina. Pero el cuerpo busca herramientas inteligentes para tratar de compensar temporalmente. Y la más fácil es comer azúcar. Entonces, ahí viene... si comes azúcar, dañas más tu microbiota, generas más inflamación y entras en un círculo vicioso difícil de salir. ¿No? Otra herramienta fundamental que el cuerpo sabe que lo necesita es el chocolate. El chocolate tiene triptófano, que es el precursor de la serotonina. ¿No? El cuerpo te pide chocolate, pero la industria le pone azúcar, entonces es un arma de doble filo. Por un lado te inflama, por otro lado te da triptófano, pero te genera un círculo vicioso de inflamación. Entonces, si hay una relación completamente directa, no solo con las emociones, sino también con los procesos mentales, el pensamiento, la memoria, la hiperactividad, el desarrollo en los niños en los primeros 4 años de hipersensibilidad, lenguaje, autismo, tiene que ver mucho con la microbiota. Qué interesante y sobre todo que a los oyentes, ¿no?, que nos están acompañando, qué poderoso es en verdad todo lo que puede generarte a favor o en contra el tener o no una buena microbiota, ¿no? Ahora... Renato, me parece una pregunta interesante que hace Isi Vaca. ¿Qué tipo de examen se hace para ver el estado de la microbiota? ¿No? Buenísimo. O sea, ya sé que siento esto, tengo esto y ahora ¿qué paso hago? ¿No? O tengo una enfermedad, lo primero que hay que empezar es por la microbiota. La microbiota son bacterias que solo crecen en el intestino humano. Entonces, uno de los grandes problemas que ha tenido la medicina es, ok, yo saco una muestra de heces
y la pongo en un cultivo que es como una macetita y espero que crezca. No crece nada. Al no crecer nada, no hemos podido estudiar la microbiota durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahora en los últimos 15 o 20 años para estudiar la microbiota? Lo que estudiamos es a través de biología molecular, o sea, este famoso PCR, que es la prueba de reacción de cadena polimerasa que se ha hecho tan famosa para detectar partes genéticas de un virus, también nos permiten detectar partes genéticas de estas bacterias. Entonces, a través de una muestra de heces, yo hago un estudio de esas partículas genéticas y puedo identificar qué tipo de bacterias tengo. Si son bifidobacterium, lactobacillus, si es una E. coli, si es una caremancia, si es una Bellionella, y hay un montón de bacterias y de acuerdo a eso yo saco un rango de salud. Pero es una prueba de heces y lo que mide es partículas genéticas para identificar las bacterias. Y no solo bacterias, también los hongos y parásitos, ¿no? Que es parte de esta microbiota. Excelente. Entonces, este estudio me permite a mí decir, oye, está en desbalance, hay una disbiosis o está en balance, o podemos corregir por acá, ¿no? No, importante algo que tú también me mencionas y que siempre me mencionas, en verdad, cada vez que conversamos, ¿no? Que no es, o sea, solamente, o sea, la importancia, digamos, de poder tener un análisis como estos es que, claro, a veces uno sale muy bien en su hemograma y cree que está cañón, y no es así, ¿no? Y ahí cito específicamente lo que tú me has repetido con frecuencia, que la salud, o sea, el vivir bien no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Es vivir a plenitud. Entonces, ese es el tipo de cosas que en este caso claramente el hemograma no tiene cómo decirte, ¿no? Necesitas ahí cavar un poco más profundo. Claro que sí, hay que ser bien humildes, Renato, con esto, ¿no? Nosotros tenemos una tecnología que nos ha permitido llegar a la Luna. Eso no significa que no haya más allá cosas después de la Luna, ¿no? Exacto. Y como humanos no hemos llegado a eso. Ese es el macromundo, ¿no? En el micromundo estamos a igual nivel, ¿no? Nos permite ver, básicamente, situaciones y relaciones groseras, ¿no? Pero cada vez estamos profundizándonos más para ver en microscopía electrónica, genética, PCR. Hoy por hoy estamos hablando de metabolomas, ¿no? Es decir, medir el hierro dentro de la célula, porque ahí es donde realmente tenemos que evaluar. O sea, nosotros somos 30 billones de células y cada célula es una unidad funcional, ¿no? Y ahí es donde hay que medir los déficits de fierro, magnesio, cobre. Hoy por hoy lo medimos en la sangre, en la circulación, que no nos permite realmente dimensionar lo que está pasando, ¿no? Entonces, el tener un examen, un chequeo general, donde te hacen un hemograma, una glucosa, una hora de creatinina, y los valores salen normales, no significa que ya no tengamos una disfunción. Hay que ir y ver más allá, y hoy por hoy van apareciendo herramientas que nos permiten conseguir la salud óptima, ¿no? No solo el no tener una enfermedad, sino una salud óptima. Excelente, excelente. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, dar gracias que hoy por hoy existen los medios, ¿no? Años atrás no lo sabían y, digamos, no tenía que únicamente someterse a las pruebas, digamos, un poco más comunes, más tradicionales, convencionales. Antes de entrar a hablar acerca de ya quizás la relación de la microbiota, son preguntas específicas respecto a algunas patologías y el uso sobre todo de antibióticos, ¿no? Que de hecho varios de los que están conectados se están preguntando. Pero acá hay una última pregunta que creo que es importante quizás responder, la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y la microbiota. El consumo moderado y sobre todo de bebidas que, por ejemplo, tienen altos niveles de antioxidantes tipo el vino, es bienvenido, ¿no? Es bienvenido. No sé, tal vez el pisco, no hay problema, no deben dañar a la microbiota. Pero obviamente el exceso sí, ¿no? En cuanto a la cerveza en sí, el problema es básicamente el gluten que tienen de la cebada, claro, ¿no? Y eso, si tomamos a ver si nos hace sentir mal, significa que ya tenemos un proceso de inflamación del intestino, que eso es lo que afecta y ya sabemos que hay una microbiota previamente dañada. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo evitar de que el alcohol me dañe? Es comiendo mucha fibra y vegetales, ¿no? Entonces, si vamos a tener una fiesta, la fiesta tiene que tener una gran ensalada, un buen pedazo de proteína y ahí le meten sus tragos de manera moderada, de preferencia vino,
y si tenemos ya alguna afectación, cerveza o algún otro trago corto de manera moderada, ¿no? El exceso es lo que va a generar daño, y sí, el exceso de alcohol va a generar daño en la microbiota también. Excelente, excelente. Y ahora, amigo, para entrar, bueno, al tema, creo yo, de los más esperados, ¿no? Que es el tema de los antibióticos. Y de verdad me pareció súper curioso porque sí se siente que, al menos está clarísimo, que el consumo de antibióticos genera una repercusión negativa en la microbiota. Entonces, y como me comentaste, ¿no? Cuando lo hablamos también en el podcast, para que se hagan una idea a qué niveles podemos decir a los oyentes que compromete la microbiota, cuánto tiempo de recuperación pueden esperar después de eso, y nos preguntan si hay alguna manera a través de la alimentación de tratar de mediar o regular un poco esos efectos, ¿no?, secundarios del consumo de antibióticos. Claro que sí, mira, va a variar de antibiótico a antibiótico. Hay antibióticos que son mucho más dañinos para la microbiota, ¿no? Y habitualmente tú puedes consumir un antibiótico y te deja un impacto que no se recupera hasta 6 meses, un año, ¿no? Uno de ellos es la clindamicina. El otro es la amoxicilina con el ácido clavulánico. Son los antibióticos que, digamos, más impacto podrían tener en la microbiota, ¿correcto? Y obviamente el consumirlos van a generar un proceso de inflamación que, si bien es cierto, hay veces que recetar el antibiótico, y la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo hago? Porque tampoco no estoy diciendo, ojo, lo quiero aclarar, que no tomen antibióticos. Cuando hay que tomarlos, hay que tomarlos, ¿no? Claro. Tengo una neumonía bacteriana, tengo una infección urinaria que tengo que resolverla, ¿no? Hay que tomarlos, pero hay que generar un proceso de recuperación de esa microbiota, ¿no? Entonces, en el momento en que estoy tomando antibióticos, debo eliminar cosas que dañan más a mi sistema digestivo, el gluten, y ahí hay un error frecuente, ¿no? Cuando estoy enfermo, ¿qué tomo? Sopita de fideos, ¿no? Sí, exacto. No va por ahí el asunto. Tal cual, tal cual. Hay que evitar cosas que también inflaman, como las menestras, lo hemos conversado también. Hay que evitar el azúcar en exceso, y a veces nos dan, cuando estamos enfermos, la compota de manzana o una gelatina, ¿no? Que por ahí el exceso de azúcar también genera más inflamación. Entonces generamos una dieta, cremas de verduras, una ensalada cocida, una proteína ligera como un pescado, un pollo, va bastante bien. El arroz es bienvenido, ¿ya? Entonces, si estoy con una infección, debo también tener una alimentación para evitar la inflamación. Y lo segundo, utilizar, y lo recomendable, que ya también se están viendo estudios, utilizar probióticos, ¿no? Y yo sí recomiendo, después y durante el uso de antibióticos, consumir probióticos. Y en el mercado hay muchos, mejores y peores, algunos muy buenos, algunos regulares, pero todos sirven, ¿no? Todos sirven siempre y cuando tengan algún aval de una casa que los produzca de manera correcta, ¿no? Buenísimo. Y ahí, bueno, y que también lo mencionamos, ¿no? Ahí un poco más a profundidad en el live, pero muy por encima, hablar acerca de, quizás también nos preguntaron por ejemplo, la diferencia entre consumir fermentados, una kombucha, un kefir, un chucrut, al suplemento de probióticos como tal. ¿En qué caso sí? Hablando a rasgos generales, ¿no? ¿Qué caso sí, qué caso no? Y principales diferencias, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de maduración de la microbiota, significa que podemos dividir una microbiota estable y una microbiota variable. ¿Correcto? Es decir, mi microbiota estable es la que se mantiene en el proceso que yo desarrollé hasta los 4 años. Y dependiendo de la alimentación saludable, puede ir variando y generando también una diversidad que genera salud. Y es por eso que la ingesta de fermentados es muy buena. Pero generalmente los fermentados adicionan la microbiota que no es estable, ¿no? La microbiota que ayuda a la relación de todo el sistema. Entonces tenemos un estable que viene con nosotros ya en esos primeros 4 años de vida, y una microbiota que es variable. Pasajera, digamos. Es pasajera, ¿no? Y para mantenerla en buena cantidad, ahí los fermentados ayudan mucho, kombucha, kefir, etcétera, etcétera. Buenísimo. Pero ya cuando tenemos un daño importante de nuestra microbiota estable, la microbiota que es externa y es temporal, ayuda a equilibrar, pero no resuelve el problema de fondo.
Es ahí cuando ya nosotros vemos una variabilidad importante de esa microbiota estable, debemos gestionar su mejoría. Y ahí sí sirven los probióticos ya que son medicados, ¿no? Que hay una gran gama de buena calidad que hay que saber que tengan viabilidad. ¿Qué significa? Que estén vivos, ¿no? Porque, digamos, te pueden vender polvo y no sabes cómo usar. Claro, exacto. Tiene que haber una evidencia científica, una marca que registre que son probióticos vivos y que sean ácido resistentes. Significa que una vez que pasen por el estómago, no mueran en el estómago, sino lleguen a donde tienen que llegar, que es el colon. Excelente. Entonces, en estas personas que ya tienen una disbiosis, en ese proceso de su microbiota estable, vale la pena modificar esa microbiota a través de un antibiótico, a pesar de hay antibióticos modernos que no ingresan a tu sistema, sino actúan en el sistema digestivo a dosis muy bajitas, ¿no? O con alimentos que son antibióticos, el orégano, y otros alimentos que reducen esa carga de microbiota inflamatoria. Excelente. Y reinocular, ¿no? Reinocular significa insertar probióticos que son buenos para nosotros. Buenísimo, buenísimo. Mira, y acá nos hacen una siguiente pregunta, ya antes de que nos gane el tiempo. Es una pregunta específica, es también, guarda relación bueno, es específicamente acerca de una patología, ¿no? ¿Cómo puede la microbiota ayudar a reforzar la inmunidad en el caso de un paciente inmunosuprimido, ¿no? Por ejemplo, que esté recibiendo dosis altas o moderadas de corticoides, por ejemplo. Ya, perfecto. Ahí tenemos que entender que el corticoide inmunosuprime. ¿Qué significa? Que las defensas las pone por debajo. Es decir, todo el sistema de defensa que habías armado con tus alarmas, tu Prosegur, se desactiva, ¿correcto? Y eso favorece a que una bacteria se pueda meter. ¿De dónde vienen las bacterias? Del intestino. El 98% de las bacterias, o por ahí algunos dicen 90, 95, están en el intestino. Si yo genero una salud intestinal saludable, voy a tener menor riesgo de infecciones en pacientes inmunosuprimidos. Digamos, ahí la microbiota no estimula la inmunidad porque está bloqueada a través de un fármaco, ¿no? Ya claro. sea terapia, ya sea corticoides, ahí tampoco es súper microbiota, ¿no? Pero lo que sí tenemos que es generar un ambiente saludable alrededor de esa persona inmunosuprimida para que no entren bacterias oportunistas, ¿no? Eso significa que a estas personas les doy probióticos y genero un ambiente de bacterias que no me van a agredir. Y la microbiota tiene una gran función, ¿no? Que es la inhibición competitiva, ¿correcto? Es decir, si yo tengo 5 delincuentes en el barrio, ¿no? Que están avanzando hacia robar una tienda y salen 300 personas buenas de sus casas y rodean a la tienda, ¿tú crees que esos ladrones van a robar? No, imposible. Exacto, eso se llama inhibición selectiva, ¿no? Inhibición competitiva. El hecho de tener una gran cantidad de bacterias saludables a través de los probióticos evita que estas bacterias que pueden aparecer de un momento a otro ingresen a tu sistema y evita neumonías, infecciones urinarias o cuadros de sepsis. Buenísimo, buenísimo, excelente. Que de verdad hemos compartido bastante información. Ya a modo de cierre también, amigo, te quería hacer una última pregunta y es respecto a la relación de la microbiota con el movimiento. ¿Qué vínculo o qué relación tiene el físicamente estar activo con mantener una microbiota considerada saludable o por la contrapartida, ¿no? El sedentarismo, ¿qué efecto puede generar, ¿no? a nivel de microbiota? Un daño muy importante, ¿no? El sedentarismo se ha demostrado que disminuye la variabilidad de la microbiota. Y no solo eso, sino que ahí conversamos la vez pasada de su gran aliada, la mitocondria. ¿No? El ejercicio estimula la salud mitocondrial, que es la pila, ¿no? La powerhouse de cell, ¿no? Si nosotros no nos movemos, esa mitocondria cada vez es menor, cada vez es menor, cada vez es menor y se va dañando. ¿No? Y esa asociación de daño por no hacer actividad física, mitocondria, microbiota, nos destina a la enfermedad. Excelente, excelente. Entonces, es muy importante dentro de las intervenciones de salud microbiota.
Excelente, excelente. Y ahora ya, última, sí, a modo de cierre, que tiene en verdad que ver con esta ¿Qué te última parece pregunta. si guardamos y entramos un ratito para no estar corriendo y le damos unos minutitos más? Buenazo, buenazo, hagámoslo. ¿Ya? Listo, lo guardo Sale. y seguimos ahí para terminar y no correr porque se quedan muchas Perfecto, cosas ahí. perfecto, perfecto. Nos conectamos. Nos conectamos en breve. Listo, ya volvimos. Listo, ya volvimos. A ver, para las preguntas que quedaron en el tintero, esperemos que Renato se... Listo, ahí Ahora estás. sí, ahí estamos, de Está vuelta. guardado, si no, Wendy me masacra. Buenísimo, buenísimo. Y mira, esta última sección, digamos, al menos por mi lado, sí había una buena cantidad de preguntas acerca de la microbiota y el COVID, ¿no? Eh, a mí como experiencia personal, netamente Tú un lo has vivido, tú tema, lo has vivido. sí, netamente un tema como justo eso iba a decir, ¿no? De experiencia, o sea, no, ahí la parte técnica íntegramente en tus manos, pero yo, por ejemplo, sí sentí considerablemente una disminución en el apetito, sentía mi digestión y ojo, respetando para aquellos que están conectados, Marco fue el que me hizo a mí el seguimiento mientras estuvimos acá en casa con COVID y restringimos algunos alimentos, ¿no? Que en ese específico momento, en esa situación, podrían haber aportado a la inflamación. Y sí, aún así sentí mi digestión distinta, no sentía que estaba igual, tanto por el lado de la recepción de los alimentos, por mis niveles de apetito en general. Me preguntaron mucho por eso, ¿no? ¿Cómo afecta, digamos, el COVID a una persona en términos del funcionamiento del tracto digestivo, niveles de apetito, etcétera? Sí, definitivamente lo afecta, ¿no? Ujú, Tú has sentido la evidencia, pero primero hay que entender que la respuesta del cuerpo es la que bloquea el proceso de digestión, ujú, ¿no? Eh, el sistema digestivo es uno de los que metabólicamente son mucho más activos, ujú. ¿no? Y el proceso de masticar, triturar, digerir y absorber es altamente metabólico, Ajá. ¿cierto? Ujú, Entonces, y a veces cuando me preguntan eso digo, ¿será posible que un boxeador o un luchador de la UFC pueda entre round y round comerse un sándwich? ujú. Es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. obviamente todo el sistema está en estado de estrés, en estado de combate. Y Ujú, la hormona más importante del estado de estrés es la adrenalina. Y la adrenalina lo que hace es redistribuir el flujo de sangre. ujú, Significa que la mayoría de la sangre va a estar en los músculos, en las zonas donde tenemos que luchar, en este caso en el COVID podría ser en el pulmón, etcétera, etcétera. Y definitivamente la circulación esplácnica, o sea, en el intestino va a disminuir. Por lo tanto, la función digestiva se va a bloquear. ajá. Inteligentemente el cuerpo dice no tener apetito, ¿no? Esa es una lectura. Las interleuquinas que se elevan bloquean el Ujú, apetito, bloquean los núcleos centrales para que esta función se bloquee y no desgaste energía porque la estoy utilizando en otra cosa, ¿no? ujú. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista también es que hemos visto que el 27% de personas con COVID tiene síntomas más digestivos que respiratorios. Ajá. Eso quiere decir que el virus Wow. también puede ingresar a la célula intestinal y al sistema inmunitario del sistema digestivo y obviamente altera su función temporalmente, lo inflama y eso puede generar diarrea y por lo tanto también un proceso inflamatorio en el sistema digestivo que evita la absorción de nutrientes y la mal digestión. Ujú. Entonces impacta por dos lados, ¿no? Por la respuesta del cuerpo frente a esta lucha e impacta directamente sobre las células desencadenando una disfunción. Interesante, interesante y de verdad es impresionante, sobre todo porque ahí te das cuenta realmente lo asombroso que es el cuerpo, ¿no? O sea, o sea, el nivel de inteligencia que tiene, que muchas veces, a veces no, nuevamente, ¿no? Pecamos de no saber reconocer qué tan sabio puede ser, cómo interpreta, o sea, sabe, digamos, cómo redirigir sus esfuerzos para sobrevivir, ¿no? Que al final para eso está hecho. Los seres vivos pues tienen muchos años sobre la Tierra, ¿no? Y han aparecido especies y han muerto otras especies, pero toda la información genética para defenderse frente a una situación
la vamos guardando en nuestro ADN, ¿no? Ajá. Y vamos eliminando la que ya no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, tener un ADN de un pez ya no nos sirve a nosotros porque ya nos separamos mucho de esa especie, pero lo que nos Ujú, sigue sirviendo van quedando, que son las funciones biológicas, ¿no? El ujú. enfrentarnos a virus, el enfrentarnos a bacterias, todo eso está en la información genética y lo único que tiene que suceder es la situación para que nuestro cuerpo responda, Ajá. ¿no? Y la sabiduría, como dices tú, de nuestro cuerpo es infinita Ujú. porque vive en este mundo hace mucho tiempo, ¿no? Y esta Ajá. información está guardada. Nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Recién estamos aprendiendo y como vuelvo a decir, hay que tener la humildad que nos falta mucho para aprender. Eh, y en cierto modo nos hemos separado un poco de la conciencia y yo les decía, ¿cómo yo sé mi microbiota está mal? Pues lo siento, pues, ¿no? Claro. De ahí Entonces, el dicho, en verdad, que no, uno es su propio, debe ser su propio maestro, ¿no? Pero justamente desarrollando esa intuición, escuchando, sabiendo, digamos, conectar, ¿no? Con cómo uno se siente realmente. exacto, ¿no? Exacto. Eso es importante, comenzar a escucharse, porque ahí el cuerpo sabe darte los mensajes para saber por dónde trabajar, ¿no? Lo que pasa es que Ujú, tenemos mucho ruido afuera que hace que no nos escuchemos, ¿no? ujú. Acá, bueno, nos hicieron una pregunta, quizás un poco, puede resultar un poco controversial, ¿no? Si tratamos de llevar una microbiota saludable, no sería necesario vacunarse del COVID porque es una bacteria negativa, un virus en este caso. Ya, es controversial. De hecho, de Es hecho, de hecho. controversial. A ver, yo antes que una microbiota saludable tenemos que agrandar un poquito el espectro, ¿no? Claro. Es verdad, nuestro cuerpo tiene todos los mecanismos de defensa para regular y no tener ningún problema con el COVID. Ujú, ¿Cuál es mi evidencia? Porque me van a preguntar, ¿cuál es la evidencia? Los miles de asintomáticos que hay en el mundo. ujú. Esa es la mejor Excelente. evidencia, ¿correcto? Ujú, Si bien es cierto, existe algo que se llama susceptibilidad genética, es decir, que hay algunos más susceptibles que otros a que el virus ingrese, el impacto que el virus hace en tu cuerpo es porque tu cuerpo no está funcionando bien. ajá, exacto. Y para que funcione bien, tienes que tener una microbiota saludable, una mitocondria saludable. ¿Cuáles son las cosas más importantes para que esos dos organelos funcionen bien, ¿no? O esos dos sistemas funcionen bien? Los hábitos saludables. Ujú, Entonces, respondo a la pregunta individualizando. Si esta persona me dice, yo trabajo en mi microbiota y mi microbiota la regularizo, ok, eso está bien, pero dime cómo duermes, dime si haces claro. actividad física, dime cómo vives de estrés, para decirte, oye, ¿sabes qué? Tú no te vacunes, Ujú, ¿no? excelente. Si quieres, es tu decisión muy personal, ojo, Claro. pero hay que Ujú. individualizar. Pero si yo soy una persona de 70 años, como muy mal, tengo procesos inflamatorios que no resuelvo, duermo ¿Algún tema mal hace mucho metabólico? tiempo, entonces yo ya tengo una predisposición a que si entre el virus me puede hacer daño. En esa Ujú, persona sí vale la pena vacunarse y generar un cambio, ¿no? En esos hábitos para que, porque al final ese cambio no es que yo decida hoy, empiezo a dormir bien, hago ejercicio y hago mi microbiota y en un mes ya estoy bien, no. Es claro, un los dejo proceso, hacer, exacto, es un proceso. Y ese exacto. proceso puede durar 3, 6 meses, un año, dependiendo de qué tan comprometido estés con eso. Y ahí tú tienes que decir si vale la pena vacunarte o no. Ujú. Qué Ya, importante, qué importante eso último, perdóname que te interrumpa, Marco, pero claro, el no tener tampoco la idea de me vacuno y me olvido, o sea, no es así tampoco, no es, o sea, te vacunas bien, ok, si es tu decisión personal de hacerlo, pero ¿y qué más hay? ¿No? O sea, eso no, a ver, te protegerá específicamente de una enfermedad, ¿no? Pero y de ahí el resto, o sea, son justamente los hábitos y la forma en la que uno lleva, ¿no? Su vida día tras día, los que van a, de cierta manera u otra, protegerte contra cualquier tipo de enfermedad que puedas encontrar, ¿no? sí, y si eres una persona que quiere vacunarse, estás en todo tu derecho, pero también puedes hacer un trabajo importante previo a la vacuna, ¿no? La medicina Ujú, funcional recomienda que la vacuna es un puntito más, si quieres, en tu ajá, defensa, ¿no? Es decir, come bien, duerme bien, cuida tu microbiota, mejora tu mitocondria, haz ejercicio y date un tiempo para ver si deseas vacunarte o no, ¿no? ujú, Ya personalmente cada uno tiene su decisión y sí, siempre diferenciar, ¿no?
lo que es vacuna de lo que es una terapia génica, que esa es una controversia mayor, pero no es el tema, podemos hablar otro día del asunto y no generar conflicto ahorita o nos desviamos de ese tema. Pero la Buenísimo. microbiota, si tú la mejoras, que tiene que ver con estos hábitos, te va a dar salud y proteger no solo contra el COVID, sino contra el H1N1, el influenza, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Excelente, excelente. Y ahora sí, mira, a modo de cierre tenemos una última pregunta de Campos Segarra. Bueno, también, a ver, la respuesta tiene que ser en este caso generalizada, ¿no? Porque claramente no es una persona que conoces, no conoces sus hábitos. Nos preguntan, ¿no? Él que tiene COVID, qué cosas no debería, no sé si necesariamente la pregunta es qué no debería comer o qué debería evitar, ¿no? Lo hablamos también en el podcast, pero quizás ya a modo de cierre como para que la gente se lleve esta información consigo. Sí, claro, hay que evitar los alimentos que inflaman más, ¿no? Y inflaman más porque debemos tener una inflamación de base, ¿no? El Ujú, gluten, las lectinas, ¿no? Las lectinas sobre todo de la cebada, del trigo, ¿no? No todas las lectinas, la del arroz no hay ningún problema. ujú. El exceso de azúcar, incluyendo frutas, la fruta hay que medirse en la alimentación, Exacto. y, ¿qué me estoy olvidando? Gluten, y la caseína de la leche de vaca. Ajá, Y ajá. ahí a nuestros amigos deportistas, tengan cuidado con las proteínas de caseína de leche de vaca, que en su exceso también es inflamatoria, ¿no? Ujú. Excelente, excelente amigo. Oye, bueno, ahí logramos andar unos cuantos minutos, hablar un poco más, ¿no? De un tema, bueno, que es muy controversial. Nos hizo una respuesta que me pareció espectacular justamente acerca del COVID, la vacunación. Aprovecho la oportunidad, ¿no? Para agradecerte por el tiempo, agradecer a todos los que están conectados y hablar quizás en una siguiente oportunidad justamente, ¿no? De lo que comentamos ese día y volviste a repetir ahora acerca de la mitocondria, que creo que es un tema fascinante, fascinante y que quizás no es tan popular o tan, ¿no? Sí, no, no, es tan popular como la microbiota o los temas, o medicina funcional en general, como hemos venido conversando. Sí, sí, mitocondria ahí sí ya, ese es otro mundo. Ese Hablemos es de las midichlorias, de buenísimo, los yetis, de buenísimo. la fuerza. De la fuerza, para que siempre nos acompañe y nunca nos falte. Exacto, esa es. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias una vez más, amigo. Un gustazo como siempre. Gracias a todos los conectados. Espero que toda esta información en verdad que compartió Marco les haya servido. Y nada, nos vemos nuevamente en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Renato. Siempre es lindo conversar contigo, ¿no? Eres un apasionado del conocimiento, y no hay salud sin conocimiento, ¿no? Y eso es lo que debemos cambiar en el sistema médico. Tú dale conocimiento a la persona y ella va a ser artífice de su salud. Y nada más, pues felices, agradecidos a todos los que se han conectado. Los que no se han conectado, pues lo puedan ver, lo vamos a dejar grabados y ya programemos para hablar de mitocondria. Monstruo, no se hable más. Quedamos. Un abrazo, saludos a todos. Un abrazo grande. Chau, chau.